El teléfono sonó con la estridencia de una alarma de incendios en la quietud de mi biblioteca. Eran las 6 de la mañana, una hora sagrada para mí, dedicada al café, al silencio y a la compañía de los libros que habían sido mis fieles amigos durante más de 60 años. Mi corazón, un viejo reloj que ya solo daba la hora con calma, dio un vuelco. A esa hora, las llamadas nunca traían buenas noticias. En la pantalla, el nombre de mi hermano, Mateo, parpadeaba. Sentí un alivio momentáneo que se disolvió como azúcar en el agua cuando escuché la voz del otro lado. No era él. Era un oficial de la policía de un pueblo cuyo nombre apenas reconocí, un lugar a cientos de kilómetros al sur. La voz, joven y cansada, me informó que la camioneta de Mateo había sido encontrada abandonada a las afueras de un pueblo llamado San Lamento. Abandonada. La palabra quedó suspendida en el aire, fría y pesada. El oficial añadió, con un tono que intentaba ser reconfortante pero que solo lograba ser torpe, que no había señales de violencia. A veces la gente solo se va, señora. Necesita un respiro. Colgué el teléfono, pero mis manos no dejaron de temblar. ¿Un respiro? Mateo no era de los que necesitaban un respiro. Él era el respiro. Mi hermano menor, el eterno soñador, el arquitecto que no construía edificios, sino que rescataba ruinas. Pasó su vida viajando por los rincones olvidados de México, obsesionado con la historia que se escondía bajo el polvo y el abandono. Siempre le decía que esa pasión un día le traería problemas, que se metía en lugares donde no debía, lugares que la gente había abandonado por una buena razón. Él solo se reía. Elena, no entiendes. Estas paredes hablan, cuentan historias que nadie más quiere escuchar. Su última obsesión era San Lamento, un antiguo pueblo minero que, según él, había sido borrado de los mapas a propósito. Hablaba de una iglesia barroca única, de una leyenda sobre una familia fundadora y una tragedia que había vaciado el lugar de la noche a la mañana. La última vez que hablamos hace 3 días, su voz estaba electrizada por la emoción. Estoy cerca, hermanita. Siento que estoy a punto de descubrir el corazón de este misterio. Este lugar no está muerto, solo está dormido. Miré alrededor de mi casa en Coyoacán, cada objeto en su lugar, cada libro en su estante, una vida de orden y previsibilidad. Mateo era mi opuesto, un torbellino de caos y aventura. Nuestros padres, antes de morir, me hicieron prometerle que siempre lo cuidaría. Es un soñador, Elenita, y el mundo no siempre es amable con los soñadores. Yo era la pragmática, la que manejaba las finanzas de la pequeña herencia que nos dejaron, la que se aseguraba de que sus impuestos estuvieran pagados y sus cuentas en orden mientras él perseguía fantasmas. Recordé el orgullo en sus ojos cuando compró esa camioneta, una Ford Lobo robusta y cara. No era un lujo ostentoso, sino una herramienta. Con esta puedo llegar a donde los caminos terminan, me dijo. Y ahora, esa misma herramienta yacía abandonada al borde de un pueblo fantasma. El oficial dijo que no había señales de violencia, pero para mí, la ausencia de Mateo era la forma más violenta de todas. Una decisión se formó en mi mente, tan sólida y clara como el cuarzo. No podía quedarme esperando. No podía confiar en un joven oficial que creía que mi hermano simplemente se había ido a tomar un respiro. Yo conocía a Mateo. Si su camioneta estaba allí, era porque algo o alguien no le había permitido volver a ella. Empaqué una maleta pequeña con lo esencial, ropa cómoda, agua, un botiquín de primeros auxilios y el viejo mapa de carreteras que Mateo me había regalado años atrás, lleno de sus anotaciones a lápiz. Antes de salir, abrí la caja fuerte donde guardaba nuestros documentos importantes. Saqué mi pasaporte, las escrituras de la casa y una cantidad considerable de efectivo. No sabía a qué me enfrentaría, pero el dinero, aunque no resolvía los verdaderos problemas, al menos allanaba los caminos. Pensé en las inversiones que manejaba, en la cartera de acciones que había crecido lentamente a lo largo de los años. Todo eso parecía trivial ahora, un juego de números abstracto frente a la realidad tangible de mi hermano perdido. Lo único que importaba era la promesa que le hice a mis padres. Era mi ancla, mi norte. Conduje durante horas, dejando atrás la familiaridad de la Ciudad de México,
El paisaje se fue transformando. Los edificios dieron paso a campos, los campos a colinas y las colinas a una tierra más árida y solitaria. El sol golpeaba el asfalto, creando espejismos que bailaban a lo lejos. Cada kilómetro que avanzaba, sentía que me adentraba no solo en una geografía desconocida, sino en el mundo de Mateo, un mundo de silencios y secretos. Llegué al pueblo más cercano a San Lamento al atardecer. Se llamaba El Suspiro, un nombre poético para un lugar que parecía haber exhalado su último aliento hacía décadas. Unas cuantas casas de adobe, una tienda de abarrotes con un letrero descolorido y una gasolinera solitaria. La camioneta de Mateo estaba estacionada frente a la pequeña comandancia de policía, cubierta por una fina capa de polvo rojizo. El oficial que me recibió era el mismo de la llamada, un muchacho que no tendría más de 25 años, con ojos cansados y un uniforme que le quedaba un poco grande. Me repitió lo mismo. Encontraron la camioneta con las llaves puestas, un termo de café a medio beber en el portavasos y un montón de libros y mapas en el asiento del copiloto. Hicimos una ronda por la entrada de San Lamento, señora. Pero ahí nadie entra. La gente de aquí le tiene miedo. Dicen que está maldito. Maldito. La palabra resonó en la pequeña oficina. Le pregunté qué significaba eso. El joven oficial se encogió de hombros. Cuentos de viejos. Que si se escuchan lamentos por la noche. Que si las almas de los mineros muertos todavía andan por ahí. Lo de siempre en estos pueblos olvidados por Dios. Pero había algo en su voz, una falta de convicción en su propio escepticismo, que me dijo que él también sentía un poco de ese miedo. Le agradecí y le dije que pasaría la noche en el único y destartalado motel del pueblo, pero que a la mañana siguiente iría a San Lamento a buscar a mi hermano yo misma. Él intentó disuadirme. Señora, es peligroso. Es zona de nadie. No podemos garantizar su seguridad. La seguridad de mi hermano es lo único que me importa ahora. Le respondí, y en mi propia voz escuché una dureza que no sabía que poseía. Esa noche, en la habitación del motel que olía a humedad y a tiempo estancado, abrí los mapas de Mateo. Estaban llenos de sus anotaciones febriles. Había círculos alrededor de la iglesia de San Lamento, notas sobre la familia de la Cuesta, los fundadores del pueblo, y referencias a un tesoro perdido, una disputa familiar y una masacre ocurrida hacía más de un siglo. Mateo no estaba buscando solo ruinas, estaba siguiendo el rastro de una historia sangrienta. En el margen de una página, había escrito con su letra casi ilegible: la clave está en el sonido, no en el silencio. ¿Qué significaba eso? Me dormí con esa pregunta en la mente, mientras el viento del desierto silbaba afuera de mi ventana, sonando como un suspiro largo y triste. A la mañana siguiente, el sol apenas despuntaba cuando conduje la camioneta de Mateo por el camino de terracería que llevaba a San Lamento. El oficial me había dado las llaves a regañadientes. El camino era angosto y estaba flanqueado por cactus y matorrales espinosos. A medida que avanzaba, una extraña quietud se apoderó del ambiente. El sonido de los insectos se desvaneció. El canto de los pájaros cesó. Era como si la propia naturaleza contuviera la respiración. Y entonces lo vi. El pueblo. San Lamento no parecía un pueblo fantasma, sino un pueblo petrificado. Las casas de adobe, aunque erosionadas por el viento y el sol, seguían en pie, como si sus habitantes acabaran de salir a dar un paseo y nunca hubieran regresado. Las puertas de madera colgaban de sus goznes, las ventanas eran cuencas vacías que me observaban. El silencio era lo más abrumador. No era un silencio pacífico, sino uno pesado, denso, lleno de cosas no dichas. Estacioné la camioneta donde terminaba el camino, justo a la entrada del pueblo. El aire era frío, a pesar del sol que ya empezaba a calentar. Saqué mi mochila y empecé a caminar por la calle principal. Mis pasos levantaban pequeñas nubes de polvo que se negaban a asentarse, como si el suelo mismo estuviera inquieto. En el centro del pueblo, imponente y desafiante ante la decadencia, se alzaba la iglesia. Era una construcción magnífica, de un barroco austero pero poderoso. Sus dos torres de cantera parecían arañar el cielo azul pálido. La gran puerta de madera estaba cerrada, pero no con candado. Me acerqué con el corazón latiendo desbocado en mi pecho. Apoyé la mano en la madera. Estaba helada. Empujé.
La puerta cedió con un gemido largo y quejumbroso que rompió el silencio de un siglo. El interior estaba en penumbras. Haces de luz se colaban por las grietas del techo y los vitrales rotos, iluminando nubes de polvo que danzaban en el aire. El olor era a incienso antiguo, a madera podrida y a algo más, algo mineral, como tierra mojada. El gran retablo de madera, cubierto de un pan de oro que aún brillaba débilmente, estaba casi intacto. Los bancos de madera estaban desordenados, algunos volcados, como si la congregación hubiera huido a toda prisa. Caminé por el pasillo central, mis botas resonando en las losas de piedra. Busqué alguna señal de Mateo, un papel, una huella, algo. No había nada, solo el eco de mi propia presencia. Llegué al altar y me di la vuelta, observando la nave vacía. La soledad del lugar era tan profunda que casi podía tocarla. Me sentí como una intrusa, profanando un lugar de duelo. ¿Qué había pasado aquí? La leyenda que Mateo investigaba hablaba de que toda la población desapareció en una sola noche. ¿Era posible? Mientras estaba allí, perdida en mis pensamientos, un escalofrío recorrió mi espalda. Tuve la extraña sensación de que no estaba sola. No era algo que viera, sino algo que sentía. Una presión en el aire, un cambio sutil en la atmósfera. Fue entonces cuando la escuché por primera vez. Un sonido débil, casi imperceptible. Un murmullo. Agucé el oído. No era el viento. Venía de todas partes y de ninguna a la vez. Crecía en intensidad, tomando forma. Eran voces. Voces humanas cantando. Un coro. No era un canto alegre de misa dominical, sino un lamento, una melodía profundamente triste y etérea que parecía brotar de las propias paredes de la iglesia. El corazón se me detuvo. Las voces subieron de volumen llenando el espacio, vibrando en mi pecho. Era un canto fúnebre, un requiem por almas perdidas, y en medio de ese coro fantasmal, creí escuchar una palabra, repetida una y otra vez, como un eco infinito. Justicia. El miedo, un miedo primario y helado, se apoderó de mí. Salí de la iglesia corriendo, tropezando en la entrada, sin atreverme a mirar atrás. No paré hasta llegar a la camioneta. Arranqué el motor y me alejé de San Lamento tan rápido como pude. Pero el sonido de esas voces cantando dentro de la iglesia vacía me siguió, grabado a fuego en mi memoria. Sabía, con una certeza que me helaba los huesos, que mi hermano estaba allí, y que esas voces tenían la respuesta. Regresé a el suspiro con el alma en un hilo y el eco de aquel canto fantasmal resonando en mi cabeza. El sol de la tarde pintaba el cielo de naranjas y morados, pero yo no veía la belleza, solo las sombras que se alargaban como dedos acusadores. Estacioné la camioneta de Mateo frente a la tienda de abarrotes, el único lugar del pueblo que parecía tener algo de vida. El hombre que atendía, el mismo que me había mirado con una mezcla de curiosidad y lástima el día anterior, estaba barriendo la banqueta de tierra. Era un hombre de unos 70 años, con la piel curtida por el sol y los ojos de un azul sorprendentemente claro y penetrante. Dejó la escoba a un lado cuando me vio bajar del vehículo. Regresó, dijo, y no era una pregunta. Fui a San Lamento, respondí, mi voz sonando ronca y extraña a mis propios oídos. Él asintió lentamente, sin sorpresa. Pocos de los que van, regresan el mismo día. Y ninguno regresa igual. Me invitó a pasar con un gesto de la cabeza. La tienda era un caos ordenado de latas, costales de grano, herramientas y refrescos en un refrigerador antiguo que zumbaba ruidosamente. Me ofreció una silla de madera y me sirvió un vaso de agua fresca de una jarra de barro. Me llamo Javier, dijo, extendiendo una mano callosa. Elena, respondí, estrechándola. Su apretón fue firme, el de un hombre acostumbrado al trabajo duro. Le conté lo que había visto. La quietud antinatural, la iglesia imponente, el silencio opresivo. Dudé un momento antes de mencionar el coro. Tenía miedo de que me tomara por loca, pero sus ojos azules me miraban con una seriedad que me animó a continuar. Cuando le describí las voces cantando aquel lamento, no se rió. Al contrario, su rostro se ensombreció y un largo suspiro escapó de sus labios, haciendo honor al nombre del pueblo. Así que todavía cantan, murmuró, más para sí mismo que para mí. Mi abuelo solía contar esa historia. Decía que el cura que construyó esa iglesia, un hombre santo,
Echó una maldición la noche de la masacre. Maldijo a los culpables y a su linaje, pero también ató las almas de los inocentes a ese lugar sagrado hasta que se hiciera justicia. Dijo que cantarían su dolor por toda la eternidad. La palabra justicia de nuevo, la misma que creí escuchar en el canto. ¿Qué masacre?, pregunté, mi voz apenas un susurros. Javier se sirvió un vaso de agua y se sentó frente a mí. La historia oficial es que hubo un brote de cólera que aniquiló a la gente. Comenzó, con la voz pausada de quien ha contado la misma historia muchas veces. Pero la verdad, la que se cuenta en voz baja de generación en generación, es mucho más oscura. San Lamento fue fundado por dos hermanos, los de la Cuesta. Descubrieron una veta de plata tan rica que el pueblo floreció de la noche a la mañana. Pero la ambición, como siempre, lo pudrió todo. Uno de los hermanos, Ricardo, era un hombre codicioso. El otro, Esteban, era justo y querido por el pueblo. Ricardo quería la mina para él solo. Una noche, durante la fiesta patronal, cerró las salidas del pueblo con sus hombres y prendió fuego a las casas. Acusó a Esteban de haber provocado el incendio para huir con las ganancias de la mina. La gente, en medio del pánico y las llamas, se refugió en la iglesia. Ricardo y sus matones los encerraron allí y, bueno, no dejaron a nadie con vida. Hombres, mujeres, niños, todos. El horror de la historia me dejó sin aliento. Miré mis manos que descansaban sobre la mesa de madera. Manos de una mujer que había vivido una vida protegida, leyendo sobre tragedias en los libros, sin imaginar nunca que podría tropezar con una tan real y tan palpable. ¿Y qué pasó con los hermanos?, pregunté. Esteban, el hermano bueno, murió esa noche tratando de salvar a la gente. Ricardo se quedó con todo. La mina, la fortuna, el pueblo vacío. Pero la plata, dicen, se convirtió en veneno en sus manos. La veta se secó, sus hijos nacieron enfermos, y su linaje se extinguió en la miseria. La maldición del cura, la justicia de Dios, dirían algunos. La historia encajaba con las notas de Mateo. La familia de la Cuesta, la disputa, la tragedia. Mi hermano no estaba persiguiendo fantasmas, estaba desenterrando un asesinato en masa, y de alguna manera se había quedado atrapado en él. Mi hermano, él sabía todo esto. Le dije a Javier. Estaba investigando. Creía que había un tesoro, algo que Ricardo escondió. Javier asintió. La leyenda también habla de eso. Las primeras ganancias de la mina, una fortuna en monedas de plata y joyas. Se dice que Ricardo lo escondió en algún lugar del pueblo antes de huir de la maldición. Mucha gente ha venido a buscarlo a lo largo de los años. Ninguno lo ha encontrado. Algunos ni siquiera han regresado. Un frío glacial me recorrió. Mateo no era un cazador de tesoros. Él buscaba la verdad, pero quizá, sin saberlo, se había acercado demasiado al secreto que guardaba San Lamento. La idea de que estuviera herido, atrapado en algún lugar de ese pueblo maldito, era una agonía. Me levanté, la silla raspando el suelo de cemento. Tengo que volver, declaré. Javier me miró y por primera vez vi en sus ojos algo más que la resignación de un anciano. Vi preocupación. Es una locura, mujer. Ese lugar se traga a la gente. ¿Qué puede hacer usted sola? No lo sé, admití, la voz quebrada por la impotencia. Pero es mi hermano. No puedo abandonarlo. Me di cuenta de que no tenía un plan. Mi vida siempre se había basado en planes, en estrategias, en la lógica, como una partida de ajedrez. Pero esto no era ajedrez. Esto era un abismo. Recordé las enseñanzas de uno de mis autores favoritos, Napoleon Hill, quien escribía sobre la importancia de tener un propósito definido y la fe para llevarlo a cabo, incluso sin saber todos los pasos. Mi propósito era Mateo. La fe tendría que encontrarla en el camino. Javier debió ver la determinación en mi rostro, porque su expresión cambió. Se levantó y caminó hacia el fondo de la tienda. Regresó con un par de lámparas de minero, de esas que se ajustan a la cabeza, una cuerda gruesa y un machete afilado. Puso todo sobre el mostrador. Si va a entrar en la boca del lobo, al menos no vaya con las manos vacías, dijo con voz grave. Hay túneles debajo del pueblo, viejos pasadizos de la mina que conectan las casas principales con la iglesia. Si su hermano encontró algo,
Es probable que esté allí abajo, pero es un laberinto. Es fácil perderse para siempre. Me explicó cómo funcionaban las lámparas y me dio un par de baterías de repuesto. Conozco un poco esos túneles. De niño, la estupidez nos hacía entrar a mis amigos y a mí. Hay una entrada en el sótano de la vieja hacienda de los de la Cuesta. Es la casa más grande del pueblo, en una pequeña colina. No tiene pierde. Me negué a que me regalara las cosas, así que saqué algo de efectivo y pagué por todo, aunque él insistía en que era un préstamo. Antes de irme, me detuvo sujetándome suavemente del brazo. «Tenga cuidado con Silvestre», me advirtió. «¿Silvestre?», pregunté. «Un viejo ermitaño. Vive en las afueras de San Lamento. Se dice que es el último descendiente de los de la Cuesta, de la rama maldita de Ricardo. Nadie sabe si es verdad. Algunos dicen que es el guardián del pueblo, otros que está loco, pero no le gusta que los extraños anden husmeando. Es impredecible». Con las nuevas provisiones y la advertencia de Javier pesando en mi mente, me preparé para pasar la noche en el motel. Necesitaba descansar y trazar un plan, por vago que fuera. Mientras el sol se hundía en el horizonte, desplegué de nuevo los mapas de Mateo sobre la cama raída. En uno de ellos, la hacienda de la Cuesta estaba marcada con un círculo rojo, y de ella salía una línea punteada que se dirigía directamente a la iglesia. Mi hermano había estado en el camino correcto. Mi miedo no había desaparecido, pero ahora estaba acompañado de algo más, una resolución fría como el acero. No era una heroína de acción, era una mujer de 65 años con artritis en las manos y un amor incondicional por su hermano, pero a veces, el amor te hace hacer cosas que la lógica calificaría de imposibles. Mientras la oscuridad envolvía el pequeño pueblo de El Suspiro, pensé en el lujo y la comodidad de mi vida en la ciudad. Mi coche, un sedán alemán de último modelo, estaba aparcado en mi garaje. Mi cuenta bancaria, con los ahorros de toda una vida. Todo eso se sentía a 1.000.000 de kilómetros de distancia. Aquí, en este rincón olvidado del mundo, la única moneda que tenía valor era el coraje, y estaba a punto de descubrir si tenía suficiente para pagar el rescate de mi hermano. Esa noche, el viento no sonó como un suspiro, sino como un lamento. Y en él, creí volver a escuchar el eco de aquel canto lejano, llamándome. Al alba, me adentré de nuevo en San Lamento. La camioneta de Mateo avanzaba lentamente por el camino de tierra, como un animal cauteloso entrando en territorio enemigo. Esta vez, la quietud del pueblo no me tomó por sorpresa. La esperaba. Era el silencio de un camposanto, un silencio que pesaba sobre los hombros y agudizaba los sentidos. Dejé la camioneta en el mismo lugar, y cargando la mochila con las provisiones de Javier, me dirigí hacia la colina donde se erigían las ruinas de la hacienda de la Cuesta. Era una estructura imponente, incluso en su estado de abandono. Muros de piedra que alguna vez fueron blancos, ahora manchados por el tiempo. Arcos que enmarcaban un cielo vacío en lugar de ventanas con cristales. Y un gran patio, invadido por la maleza. Se podía adivinar la opulencia que un día albergó, la vida de lujos y poder de una familia que lo construyó y lo destruyó todo. Recordé a Mateo contándome sobre sus investigaciones, cómo los registros de la época describían a la esposa de Ricardo de la Cuesta importando vestidos de París, luciendo joyas que rivalizaban con las de la realeza europea, un estilo de vida aspiracional construido sobre la sangre y la traición. Encontré la entrada al sótano tal como Javier me la había descrito, una puerta de madera podrida casi oculta por la maleza en la parte trasera de la casa. El machete fue útil para abrirme paso. La puerta cedió con un crujido, revelando una escalera de piedra que descendía a la más completa oscuridad. El aire que subía de allí era frío y olía a tierra húmeda y a encierro. Me ajusté la lámpara de minero en la cabeza y la encendí. El potente haz de luz cortó la negrura, iluminando los escalones cubiertos de moho. Comencé a descender, cada paso resonando en el silencio. El sótano era grande, una bodega con estantes de vino vacíos y barriles rotos. En el suelo de tierra apisonada, vi algo que aceleró mi pulso. Huellas de botas recientes muy parecidas a las que usaba Mateo. No estaba loca. Él había estado aquí. Seguí las huellas hasta el fondo de la bodega, donde una sección de la pared de piedra parecía diferente.
Las piedras estaban menos erosionadas, el mortero era más nuevo. Al examinarla de cerca, encontré una piedra suelta. Tiré de ella, y con un chirrido de metal oxidado, una sección de la pared giró sobre un eje oculto, revelando la boca de un túnel. El túnel era estrecho y bajo, claramente una obra de minería. El aire era aún más frío y viciado. El haz de mi lámpara se perdía en la oscuridad unos metros más adelante. Tomé una respiración profunda, luchando contra la claustrofobia que amenazaba con paralizarme. Pensé en Mateo. Si él había entrado aquí, yo también podía. Comencé a avanzar, agachada, con una mano apoyada en la pared de roca húmeda. El túnel se bifurcaba a los pocos metros. No había huellas que seguir en el suelo rocoso. ¿Qué camino tomar? Recordé la nota de Mateo. La clave está en el sonido. Me detuve, apagué la lámpara y me sumí en una oscuridad tan absoluta que sentía que podía tocarla. Contuve la respiración y escuché. Al principio solo oí el latido de mi propio corazón. Luego, muy a lo lejos, casi como una vibración en la roca, lo percibí. El canto. Era increíblemente débil, un susurro fantasmal, pero estaba allí, y parecía venir del túnel de la izquierda. Encendí la lámpara y tomé ese camino, usando el sonido como mi brújula. Avancé durante lo que me parecieron horas, aunque probablemente fueron solo minutos. El túnel giraba y se retorcía, a veces abriéndose a pequeñas cavernas naturales, otras estrechándose tanto que apenas podía pasar de lado. El canto se hacía cada vez más claro, más presente. Ya no era solo una vibración, sino una melodía audible, el mismo lamento desgarrador que había escuchado en la iglesia. Era como si las propias rocas estuvieran impregnadas de esa tristeza. De repente, el túnel desembocó en un espacio más amplio. Era una especie de cripta subterránea, toscamente excavada. Las paredes estaban llenas de nichos, pero estaban vacíos. En el centro del espacio había un pozo profundo y oscuro. Me asomé con cuidado. El pozo parecía no tener fondo. El canto parecía emanar de sus profundidades, como si fuera la garganta misma de la tierra la que lloraba. Y junto al borde del pozo, vi algo que me heló la sangre. El cuaderno de notas de Mateo, abierto en una página. Lo recogí con manos temblorosas. La última entrada estaba escrita con una letra temblorosa, muy diferente a la suya. La encontré, la tumba de Esteban. Ricardo lo arrojó aquí después de matarlo. El tesoro no es plata, es la verdad. Él está aquí abajo. No estoy solo. La frase terminaba en un garabato, como si alguien le hubiera arrancado el bolígrafo de la mano. Mi hermano había bajado a ese pozo. Miré la cuerda que Javier me había dado. Era gruesa y resistente. Busqué un lugar donde anclarla, y encontré una protuberancia de roca sólida cerca del borde. Hice el nudo más fuerte que supe hacer, probándolo varias veces con todo mi peso. Dejé caer el resto de la cuerda en el pozo. No escuché que tocara fondo. La idea de descender a esa oscuridad era aterradora, pero la imagen de Mateo, posiblemente herido o atrapado allí abajo, era infinitamente peor. Me armé de valor, me ajusté los guantes y comencé a bajar de espaldas al vacío, sintiendo cómo la cuerda se quemaba en mis manos. El descenso fue una pesadilla. La oscuridad era total más allá del pequeño círculo de luz de mi lámpara. Las paredes del pozo eran resbaladizas y húmedas. El canto se hacía cada vez más fuerte, envolviéndome, como si las voces estuvieran justo a mi lado, susurrándome al oído. Sentí que descendía a través de capas de historia y de dolor. Perdí la noción del tiempo y la distancia. Finalmente, mis pies tocaron suelo firme. Estaba en una caverna natural, mucho más grande de lo que esperaba. El aire era pesado, cargado de humedad. El canto aquí era abrumador, casi ensordecedor. Parecía venir de las paredes, del techo, de todas partes. Apunté mi lámpara alrededor y mi corazón se detuvo. En el centro de la caverna, acurrucado junto a una pila de rocas, estaba Mateo. Estaba pálido, sucio, con la barba crecida, pero estaba vivo. Sus ojos se abrieron y se fijaron en mi luz. «Elena», susurró. Su voz era un graznido débil. Corrí hacia él. Tenía una pierna en un ángulo extraño, claramente rota. Lo abracé con fuerza, las lágrimas corriendo por mis mejillas. «Estoy aquí, Mateo»,
Vine a buscarte, le dije, la voz ahogada por la emoción. Él sonrió débilmente. Sabía que vendrías. Siempre me cuidas. Mientras lo ayudaba a sentarse, una sombra se movió en la periferia de mi luz. Me giré bruscamente, el corazón en la garganta. De la oscuridad emergió una figura. Era un hombre viejo, alto y delgado como un espantapájaros, con una larga barba blanca y ojos que brillaban en la oscuridad como los de un animal. Llevaba ropas raídas y sostenía un viejo candil de aceite. No deberían estar aquí, dijo el hombre. Su voz era grave y resonante, como el eco en una tumba. Este es un lugar sagrado, el lugar del descanso y la pena. ¿Quién es usted?, pregunté, poniéndome instintivamente delante de Mateo para protegerlo. El hombre dio un paso hacia la luz. Su rostro era una máscara de arrugas y tristeza. Soy Silvestre, y soy el guardián de la memoria de este pueblo. Era el ermitaño del que Javier me había advertido. Mi hermano está herido. Necesitamos ayuda, le supliqué. Silvestre miró la pierna de Mateo y luego a mí. Sus ojos penetrantes parecieron escudriñar mi alma. Él buscaba oro, dijo, con un deje de desprecio, como todos los que vienen aquí, profanando el dolor. No, intervino Mateo con voz débil. Buscaba la verdad. Buscaba a Esteban de la Cuesta. Su tumba. La expresión de Silvestre cambió. La hostilidad en sus ojos se suavizó, reemplazada por una profunda melancolía. Asintió lentamente. La encontró. Pero este lugar no deja ir fácilmente a quienes remueven el pasado. Se acercó y examinó la pierna de Mateo con una sorprendente delicadeza. La caída fue mala. Necesita salir de aquí, pero no será fácil. En ese momento, un ruido de rocas desprendiéndose nos hizo mirar hacia arriba, hacia la boca del pozo. Otra luz de lámpara cortó la oscuridad, y una voz gritó desde arriba. Una voz que no reconocí. Veo luz. Los encontré. Y luego, una risa. Una risa fría y ambiciosa que no tenía nada que ver con el lamento sagrado de esa caverna. Silvestre se puso tenso. Su rostro se convirtió en una máscara de ira. No estamos solos, susurró. Ha venido otro. Uno que no busca la verdad, sino solo la codicia. Una soga fue lanzada desde arriba, y una figura comenzó a descender rápidamente. No era un rescatador, era un depredador. Y nosotros estábamos atrapados en su guarida. La figura que descendía por la cuerda lo hacía con una agilidad y una confianza que contrastaban con mi propio descenso torpe y temeroso. Aterrizó en el suelo de la caverna con un ruido sordo, y la luz de su potente lámpara de cabeza nos barrió, cegándonos momentáneamente. Cuando mis ojos se acostumbraron, vi a un hombre de unos 50 años, vestido con ropa de expedición costosa y de marca. Su rostro era afilado, inteligente, y tenía una sonrisa que no llegaba a sus ojos fríos y calculadores. Irradiaba un aire de poder y privilegio, el tipo de hombre que uno se encontraría cerrando un trato en un restaurante caro en Polanco, no en una tumba olvidada bajo el desierto. Vaya, vaya, miren lo que tenemos aquí, dijo, su voz resonando con una arrogancia divertida. El historiador perdido, su hermana rescatadora y el fantasma local, supongo. Su mirada se posó en Silvestre con desdén. Así que las leyendas eran ciertas. El último de la cuesta, custodiando las ruinas de su vergonzoso legado. Silvestre se irguió, y aunque era viejo y vestía harapos, había una dignidad en él que empequeñecía al recién llegado. Tú no tienes derecho a estar aquí, Ricardo. Llevas la sangre del traidor. El hombre se rió. ¿Ricardo? Me halagas, viejo. Soy descendiente, sí, pero mi nombre es Alejandro. Y no considero el legado de mi ancestro una vergüenza, sino una inspiración. Un hombre que supo tomar lo que quería, algo que tú, evidentemente, no heredaste. Su mirada recorrió la caverna, buscando algo. Mi hermano está herido, dije, mi voz sonando más firme de lo que me sentía. Necesitamos sacarlo de aquí. Alejandro me dedicó una mirada condescendiente. Oh, lo sacaremos. A todos. Después de que me den lo que vine a buscar. Se acercó a Mateo ignorándome. Tú lo encontraste, ¿verdad, profesor? Lo leí en tus ojos la última vez que nos vimos antes de tu pequeño accidente. Miré a Mateo, confundida. ¿Lo conoces? Mateo asintió con dificultad. Me lo encontré en el suspiro.
Dijo que era un aficionado a la historia. Se ofreció a ayudarme. Yo confié en él. Le mostré mis mapas, mis teorías. Cuando encontré la entrada a los túneles, él estaba conmigo. Y cuando descubrí este pozo, me empujó. La revelación me golpeó como una bofetada. Este hombre había intentado matar a mi hermano. La ira, una emoción pura y ardiente, reemplazó a mi miedo. Eres un monstruo. Sí sé. Alejandro simplemente sonrió. Soy un hombre de negocios, señora. Y mi familia tiene una cuenta pendiente que cobrar. Durante generaciones hemos buscado el tesoro de San Lamento. Documentos antiguos, mapas. Todo apuntaba a este lugar. Mi tatarabuelo Ricardo no era un idiota. Sabía que no podía sacar la plata del pueblo sin llamar la atención, así que la convirtió en algo más fácil de transportar y la escondió. Y tu hermano, con su obsesión académica, me llevó directamente a ella. Su mirada se fijó en la pila de rocas junto a la que estaba Mateo. Con una emoción febril comenzó a apartarlas. Detrás de ellas había una cavidad en la pared de la caverna. Metió la mano y sacó un cofre de madera podrida. Estaba increíblemente pesado. Lo dejó en el suelo y lo abrió con una barreta que traía en su cinturón. Dentro, bajo una capa de tela enmohecida, algo brillaba a la luz de nuestras lámparas. No eran monedas de plata, eran esmeraldas, docenas de ellas, grandes y de un verde profundo, junto con collares y pendientes de oro. Era una fortuna, una riqueza obscena que contrastaba grotescamente con la santidad fúnebre de la caverna. Por fin, suspiró Alejandro, pasando las gemas entre sus dedos. La herencia de los de la Cuesta. Con esto, puedo restaurar el nombre de mi familia. Celebrar en una mansión con chef privado en lugar de seguir escondiendo mis orígenes. Recordé el coche de lujo que había visto estacionado discretamente a las afueras de El Suspiro. Un BMW último modelo que desentonaba por completo con el entorno. Debía ser suyo. Este hombre ya era rico. Esto era pura codicia, una obsesión familiar heredada. Mientras él estaba absorto en su tesoro, Silvestre me hizo una seña sutil. Con la mirada, señaló la cuerda por la que yo había bajado que aún colgaba del pozo. Luego miró a Mateo, y después a un estrecho pasadizo en el otro extremo de la caverna, casi oculto en la oscuridad. Entendí el plan. Una distracción. Una oportunidad para escapar. Era un plan desesperado, pero era el único que teníamos. El canto de las almas, que había permanecido como un murmullo constante de fondo, comenzó a cambiar. La melodía se volvió más intensa, más urgente. El lamento se convirtió en un clamor. Las voces ya no sonaban etéreas, sino furiosas. La temperatura de la caverna pareció bajar varios grados. Una ráfaga de viento helado barrió el lugar, apagando el candil de Silvestre y haciendo parpadear nuestras lámparas. Alejandro se levantó de un salto, alarmado. ¿Qué demonios es eso? Es la justicia que tu ancestro nunca enfrentó, dijo Silvestre, su voz retumbando en la caverna. Son las almas que él masacró, y te reconocen. Sienten la misma sangre negra corriendo por tus venas. El canto se convirtió en un grito ensordecedor, una cacofonía de dolor y rabia que parecía hacer vibrar las propias piedras. Pequeños guijarros empezaron a caer del techo. Alejandro por primera vez pareció asustado. Su arrogancia se desvaneció, reemplazada por un miedo supersticioso. Son solo ecos, el viento en las grietas, gritaba, tratando de convencerse a sí mismo. Esa era nuestra oportunidad. Mientras él estaba distraído, me acerqué a Mateo. Tenemos que movernos, ahora, le susurré. Con un esfuerzo sobrehumano, y ayudado por la adrenalina, logré poner a Mateo de pie, usando mi cuerpo como muleta. El dolor en su rostro era terrible, pero no se quejó. Comenzamos a avanzar lentamente hacia el pasadizo oscuro que Silvestre había señalado. Silvestre se interpuso entre nosotros y Alejandro, como un pastor protegiendo a su rebaño. «Largo de aquí, profanador», le gritó a Alejandro, cuya atención ahora se debatía entre el tesoro, el fenómeno aterrador que lo rodeaba, y nuestra huida. «No se llevarán nada», gritó Alejandro, volviéndose hacia nosotros. Levantó la barreta, su rostro contorsionado por la rabia.
Pero antes de que pudiera dar un paso, Silvestre se abalanzó sobre él. No peleó con la fuerza de un hombre joven, sino con el peso de la historia, con la furia de generaciones de injusticia. Ambos cayeron al suelo en una lucha desesperada junto al cofre abierto, las esmeraldas desparramándose por el suelo de la caverna, brillando como ojos de serpiente en la oscuridad. «¡Váyanse!», gritó Silvestre. «Este es mi deber». No dudé. Arrastrando a Mateo, me metí en el pasadizo estrecho. Estaba oscuro y olía a tierra antigua. Detrás de nosotros, escuché el estruendo de una gran caída de rocas, seguido de un grito ahogado, y luego, silencio. El canto de las almas cesó abruptamente, reemplazado por una quietud tan profunda y repentina que era casi tan ensordecedora como el ruido anterior. No sabía si Silvestre o Alejandro estaban vivos o muertos. Solo sabía que teníamos que seguir adelante. El túnel ascendía en una suave pendiente. Era nuestra única salida, nuestra única esperanza. Arrastrar a Mateo por el túnel fue la tarea más difícil de mi vida. Cada paso era una agonía para él, y mi propio cuerpo, ya no joven, protestaba con cada músculo. El pasadizo era estrecho, y la oscuridad, total. Nuestra única guía era el débil haz de mi lámpara, cuya batería comenzaba a flaquear. La esperanza era una llama pequeña y vacilante en la inmensidad de nuestra desesperación. «No puedo más, Elena», jadeó Mateo después de lo que pareció una eternidad. «Déjame aquí. Sálvate tú». Me detuve y lo apoyé contra la pared de roca. Su rostro, a la luz moribunda de la lámpara, era una máscara de dolor y agotamiento. «No digas estupideces», le respondí, mi voz más dura de lo que pretendía, para ocultar mi propio miedo. «Te saqué de un pozo en el infierno. No voy a dejarte a 10 metros de la salida». Le hice una promesa a mamá y a papá. Esa promesa, hecha hacía tantos años junto a una cama de hospital, se convirtió en mi fuerza. No era una carga, sino un motor. Era el núcleo de mi determinación. Descansamos un momento en la oscuridad casi total. El silencio que nos rodeaba era diferente al de antes. Ya no era opresivo ni amenazante. Era un silencio de paz, de final. Era como si la tierra misma hubiera exhalado un suspiro de alivio. Como si, con el enfrentamiento en la caverna, un ciclo de dolor de más de un siglo finalmente se hubiera cerrado. Le ofrecí a Mateo el último trago de agua de mi cantimplora. «¿Crees que están muertos?», preguntó en un susurro. «No lo sé», respondí con sinceridad, pero sentí como si algo se hubiera liberado, como si las voces finalmente se hubieran callado porque encontraron la paz, o la justicia. Quizá, para las almas de San Lamento, eran la misma cosa. Silvestre, en su acto final, no solo nos había salvado, sino que se había convertido en el instrumento de esa justicia, enfrentando al último vestigio de la codicia que había destruido su hogar. Se había sacrificado para proteger la memoria de su pueblo. Después de unos minutos, que parecieron un regalo, ayudé a Mateo a ponerse de pie de nuevo. Ya casi. Le mentí, aunque yo misma no tenía idea de cuánto faltaba. Continuamos nuestro lento y doloroso avance. El túnel comenzó a oler diferente. El olor a tierra húmeda y a roca fue reemplazado por una corriente de aire fresco, con un leve aroma a polvo y a plantas secas. Y entonces, vi algo adelante. Una luz. No era la luz de una lámpara, sino una luz pálida y natural. El final del túnel. La esperanza dejó de ser una llama vacilante y se convirtió en un faro. Con una última reserva de fuerzas, prácticamente cargué a Mateo los últimos metros. Salimos a trompicones a un espacio pequeño y cerrado. Estábamos en una sacristía. Las paredes estaban cubiertas de estanterías con libros antiguos deshechos por la humedad y viejos ornamentos religiosos cubiertos de polvo. Una puerta de madera entreabierta dejaba pasar la luz del día. Estábamos dentro de la iglesia. Empujé la puerta y salimos a la nave principal. La luz del sol se filtraba por los vitrales rotos, iluminando el polvo en suspensión como si fuera oro. El lugar estaba exactamente como lo había dejado, silencioso, vacío, pero el silencio era diferente. Era un silencio de reposo, no de espera. La pesadez se había ido. El aire se sentía ligero. Apoyé a Mateo en uno de los bancos de madera. Estaba a salvo. Estábamos a salvo. Lloré.
No de tristeza ni de miedo, sino de un alivio tan profundo que me partió en dos. Lloré por mi hermano, por la promesa cumplida, por el terror de las últimas horas y por el extraño y valiente hombre llamado Silvestre que nos había salvado. Mateo tomó mi mano. Lo lograste, Elena. Eres la mujer más fuerte que conozco. Negé con la cabeza. La fuerza no era mía, era de este lugar, de la gente que esperaba. Nos quedamos allí sentados durante un largo rato, recuperando el aliento y las fuerzas, mientras el sol se movía por el cielo. Salir de la iglesia fue como volver a nacer. El pueblo a la luz del día ya no parecía amenazador, solo triste, un monumento a una tragedia olvidada. Caminé hasta la camioneta mientras Mateo me esperaba en la puerta de la iglesia, incapaz de dar un paso más. El viaje de regreso a El Suspiro fue lento y silencioso. Cada uno estaba perdido en sus propios pensamientos. Cuando llegamos, Javier estaba sentado en la banqueta frente a su tienda, como si nos estuviera esperando. La expresión de su rostro al ver a Mateo, sucio y herido pero vivo, fue una mezcla de asombro y un alivio inmenso. «Por Dios bendito», murmuró. Nos ayudó a bajar a Mateo de la camioneta y a llevarlo adentro. Limpió y vendó la pierna de mi hermano lo mejor que pudo, confirmando que estaba rota y que necesitaría un hospital de verdad. Mientras lo hacía, le contamos todo. La caverna, el tesoro, Alejandro, Silvestre, el canto, el derrumbe. Javier escuchó en silencio, asintiendo de vez en cuando, como si las piezas de un rompecabezas que había conocido toda su vida finalmente estuvieran encajando. Así que Silvestre era un verdadero guardián después de todo, dijo con voz queda, llena de un nuevo respeto. Y el tesoro, las esmeraldas. Se quedó pensativo un momento. Es mejor que se queden donde están, con los muertos. Esa riqueza nunca trajo más que desgracia. Estuve de acuerdo. Le pregunté a Javier si podía llamar a la policía estatal y a una ambulancia, pero pidiéndole discreción. No quería un circo mediático. Solo quería llevar a mi hermano a casa. Le conté de Alejandro, de su intento de asesinato. Javier asintió. Yo me encargo. Diré que unos exploradores tuvieron un accidente. La montaña a veces reclama lo que es suyo. La historia de Alejandro y su tesoro morirá con él, en esa cueva. Es la mejor justicia que podemos darles a las almas de San Lamento. La ambulancia tardó varias horas en llegar. Durante ese tiempo, Javier nos preparó un caldo caliente y nos trató con una amabilidad que me conmovió hasta los huesos. Era un hombre bueno, un ancla de decencia en un mundo que a menudo carecía de ella. Antes de que se llevaran a Mateo, le di a Javier una cantidad de dinero que lo hizo abrir los ojos. No es un pago, es una inversión, le dije. Para la tienda, para el pueblo, para que la memoria de lo que es bueno no se pierda. Él intentó negarse, pero yo insistí. Era dinero que, comparado con lo que habíamos vivido, no significaba nada. Era solo papel. El verdadero valor estaba en la lealtad, en el coraje, en la bondad de un extraño. Dejé el suspiro siguiendo a la ambulancia, viendo por el espejo retrovisor cómo el pequeño pueblo se encogía hasta desaparecer. Sabía que nunca volvería, pero una parte de mí se quedaría para siempre en ese lugar, con el eco de un canto triste y la memoria de un viejo guardián. Los meses que siguieron fueron de recuperación, tanto física para Mateo como emocional para ambos. Su pierna sanó lentamente, pero la experiencia en San Lamento lo había cambiado de una manera más profunda. Su obsesión inquieta por el pasado se había transformado en una apreciación serena por el presente. Vendió su equipo de exploración y comenzó a dar clases de historia de la arquitectura en la universidad local. Encontró una nueva pasión en compartir el conocimiento, no en desenterrarlo a la fuerza. A menudo hablábamos de lo que sucedió en esa caverna. Nos preguntábamos sobre el destino de Alejandro, consumido por la misma codicia que su ancestro, y sobre el sacrificio de Silvestre, el último de un linaje maldito que encontró la redención en su acto final. Nunca notificamos oficialmente la desaparición de Alejandro. Como dijo Javier, la montaña se había cobrado su deuda. Era una justicia poética, una que ninguna corte humana podría haber dictado. Mi vida también volvió a una aparente normalidad, pero el orden y la previsibilidad que antes me daban seguridad, ahora me parecían diferentes.
Había descubierto en mí una reserva de fuerza y determinación que no sabía que poseía. La mujer que había conducido hacia el desierto llena de miedo no era la misma que había regresado. Había enfrentado la oscuridad, tanto literal como figurada, y había salido al otro lado. La experiencia me enseñó que la verdadera riqueza no reside en una cuenta bancaria o en una cartera de inversiones bien gestionada, ni siquiera en el lujo de un bolso Chanel que a veces me gustaba admirar en los escaparates. Esos eran solo accesorios de la vida. El verdadero tesoro era la lealtad inquebrantable de la familia, el coraje que se encuentra en los momentos de mayor desesperación, y la conexión humana que puede surgir en los lugares más inesperados. Mi relación con Mateo se profundizó. El lazo de protección que siempre había sentido por él se transformó en una asociación de iguales, forjada en el fuego de una experiencia compartida que nadie más en el mundo podría entender. A veces, en la quietud de mi biblioteca, cuando el silencio de la noche es absoluto, cierro los ojos y casi puedo escuchar el eco lejano de un coro fantasmal, pero ya no me causa miedo. Lo escucho como un recordatorio de que hay historias bajo la superficie de todo, dolores que perduran a través del tiempo, y la importancia de escuchar las voces que han sido silenciadas. Me recuerda que la justicia, a veces, tarda siglos en llegar, pero llega. Y me recuerda que el amor, en su forma más pura, es la fuerza más poderosa del universo, capaz de guiarnos a través de los túneles más oscuros y sacarnos de vuelta a la luz. La vida, como aprendí en San Lamento, no se trata de evitar los abismos, sino de tener el coraje de descender a ellos cuando alguien a quien amas está atrapado adentro, y la fe, para creer que encontrarás el camino de regreso. Gracias por llegar hasta el final de esta reflexión. Si estás leyendo esto, quiero que sepas que no estás solo. Ahora, te invito a un momento de calma. Voy a compartir una oración, no importa tu religión, sino tu fe. Una oración pensada para ayudarte, para abrazar a todos los que en silencio luchan, sienten, esperan. Solo cierra los ojos un instante y deja que estas palabras te acompañen. Ten fe, todo va a estar bien. Orar, encenderse por dentro. Hay dolores que nadie ve, dolores que no gritan, no sangran, pero pesan como un velo sobre los hombros. Esos que uno carga en silencio, tratando de entender, de seguir, de soportar. Pero hay un momento, y yo he estado ahí varias veces, en que el esfuerzo cansa. La mente se rinde, y algo dentro de uno se arrodilla, no por debilidad, sino por verdad. Es en ese instante cuando la oración comienza, o mejor dicho, aparece. No esa hecha con palabras bonitas o promesas apresuradas, sino la que brota de un lugar tan profundo que ni siquiera tiene nombre, como un susurro del alma diciendo, ya no puedo sola. Orar, descubrir, no es pedir, es recordar. Recordar quiénes somos cuando el ego se aquieta. Recordar que la vida también late en lo invisible, que hay un centro en nosotros donde todo descansa, y que, aunque por fuera todo parezca derrumbarse, ese centro permanece. A veces, orar es simplemente cerrar los ojos y recogerse como una flor que siente el frío de la noche. Es permitir que una presencia suave nos envuelva, no como magia, sino como sustento, como quien dice sin prisa, aquí estoy, incluso ahora. La oración, o la súplica, no cambia el mundo, pero cambia a quien ora. No evita los dolores, pero transforma la forma en que atravesamos cada uno de ellos. Nos da una mirada más tierna, un corazón menos endurecido, un paso más firme, incluso en la oscuridad. Es como si, por un instante, el alma flotara por encima del tiempo y regresara al cuerpo con más paz. No una paz ruidosa, sino esa que solo quien ha pasado por el caos puede reconocer. Orar es afinar la escucha. La mente se calla y la intuición despierta. Las respuestas no siempre vienen en palabras. A veces son solo percepciones, toques sutiles, un calor en el pecho. La oración ilumina lo que estaba turbio, deshace nudos que ni sabíamos que teníamos. Y lo más bonito es que no tiene que ser complicado. Orar es hablar con Dios, con el universo, con esa inteligencia amorosa que nos habita y nos envuelve, incluso cuando lo olvidamos. Y no tiene que sonar bonito. No necesitas saber rezar. No necesitas entender nada sobre la fe.
Puede ser un desahogo en la ducha, una lágrima en la almohada, una frase susurrada antes de dormir. Cuídame. Puede ser incluso el silencio, cuando el dolor es tan profundo que no salen palabras. Dios entiende todo eso. El universo escucha lo que el corazón no sabe decir. No hay una forma correcta. Hay presencia. Y cada vez que nos permitimos ese encuentro, aunque sea sin ritual, aunque sea sin certeza, es oración. Es tan simple, tan al alcance. Orar es solo recordar que no estamos solos. Y entonces, un día, sin darnos cuenta, nos volvemos oración. La forma de caminar, de tocar, de callar, todo empieza a vibrar distinto. Ni siquiera hace falta decir nada. Solo estar ahí ya es oración viva. Y hasta en los días en que no logramos orar, y sí, hay días así, el alma sigue orando por nosotros. El espíritu no olvida de dónde viene. Al final, orar es eso, encenderse por dentro, y dejar que esa luz nos guíe, incluso cuando no sabemos el camino. Si esta historia te ha tocado el corazón, por favor, déjame un comentario, y sigue nuestro canal para más relatos como este. Me encantaría saber qué te pareció, y qué otras historias o asuntos te gustaría que exploráramos. Cuéntame, ¿desde qué ciudad o país nos estás leyendo? Como una pequeña forma de agradecerte por tu tiempo y tu apoyo, he dejado un par de recetas de tés relajantes y unos dulces sin azúcar en el primer comentario fijado. Espero que las disfrutes. Gracias por estar aquí. Que Dios te proteja a ti y a los tuyos siempre.